Hola, muy buenas noches para todos. Espero que me estén escuchando bien. Bienvenidos los que se han unido. Espero que me estén escuchando muy bien. Bienvenidos a este espacio. Esta charla en el día de hoy tiene como propósito compartir con ustedes acerca de los aceites esenciales y su uso terapéutico. Tal vez algunos de ustedes están en un curso, en un taller curso de aromaterapia y el bienestar psicoemocional. Y espero que las personas que están allí puedan ver este video para conocer de que de pronto no tienen mucha idea sobre aceites esenciales. Aquí van a poder conocer un poco más de esas generalidades y también para todo aquel que quiera conocer más sobre este tema. Es una charla corta, pero que le va a dar bases y ampliar la mirada del mundo de los aceites esenciales si de pronto es la primera vez que ustedes se están acercando o quieren también profundizar acerca de este tema y así ya lo hayan conocido. Entonces, bienvenidos, espero la disfruten y les sea de su gran ayuda. Voy a... eso. Buenas noches, Angélica, bienvenida y Marcela. Entonces voy a compartirles una pequeña presentación que he preparado para ustedes. Espero que ya la estén Gracias. viendo. Buenas noches, sí, muy Tam- amable. Muchísimas gracias por la Entonces, invitación. para quienes no me conocen, mi nombre es María Carolina Carmona, yo soy médica, vivo en La Ceja, Antioquia, en Colombia, y soy médica de la Universidad de Antioquia, trabajo con medicina integrativa, es decir, medicinas que complementan la medicina alópata o moderna, entre ellas la medicina Ayurveda, que es un sistema médico tradicional de la India. También he tenido estudios en yoga y en medicina tradicional china. Y hago parte de Sattva Ayurvedic Herbs. Somos un equipo que queremos compartir sobre Ayurveda, sobre aromaterapia. Entonces, también les dejaré nuestros datos para que nos contacten a través de las redes sociales, de Instagram, Facebook y a través de nuestra página web, donde podrán encontrar mayor información sobre lo que es la Ayurveda, sobre tratamientos que se hacen en la Ayurveda, incluido el uso de ciertas plantas medicinales y también sobre el tema de la aromaterapia, que es una de las terapias complementarias que se usan dentro de la Ayurveda. Entonces nosotros ofrecemos este servicio de divulgación, también de formación, atención profesional y pueden encontrar también con nosotros algunas plantas y aceites medicinales. De pronto, creo que al final, bueno, de todas maneras se los enviaré dentro de sus memorias, la dirección donde pueden encontrarnos en Sattva Ayurvedic Instagram, Sattva-Ayurvedic en Instagram, lo voy a copiar por acá, y, y Aromaterapia Ayurveda, ¿ok? Bueno, entonces, para quienes de pronto nunca han escuchado de la medicina Ayurveda, es un sistema médico tradicional que tiene una mirada holística al ser, tiene, digámoslo, un marco filosófico y también tiene una amplia oferta dentro de su terapéutica que incluye técnicas de meditación, de psicoterapia, de hábitos y estilos de vida saludable, alimentación, fitoterapia. Entonces ofrece terapias muy completas relacionadas a un mejor vivir y dentro de esos, digamos, hábitos que tenemos en el buen vivir, también encontramos la medicina en ciertas enfermedades, sobre todo en enfermedades crónicas, nos puede ayudar mucho este sistema médico tradicional como migrañas, problemas digestivos, trastornos mentales. Entonces es un muy buen complemento y hoy en día el Ayurveda se practica en muchos hospitales del mundo, sobre todo por supuesto en India, pero también se complementa o es de complemento a la medicina occidental en muchas partes como en Estados Unidos, en Europa y eh, nos puede ayudar en esas enfermedades que son crónicas, pero también nos puede ayudar mucho en el tema de la prevención. Entonces, cada vez más conocemos cómo la Ayurveda, lo que enseña Ayurveda acerca de cómo funciona el cuerpo y la mente humana, nos puede ayudar a prevenir muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día y a tener hábitos y estilos de vida más saludables que involucren también el conocimiento más de nosotros mismos, no solo como seres biológicos, sino también como seres
con una parte emocional, mental y una parte también espiritual. Entonces, también bienvenidos a conocer más sobre este mundo de la Ayurveda, que se relaciona mucho con la aromaterapia, y en la actualidad el Ayurveda también usa los aceites esenciales dentro de sus terapias. Entonces, conmigo van a encontrar esa mirada desde la medicina convencional, desde la modernidad, la química, la farmacéutica, cómo se usan los aceites, y también desde las medicinas complementarias como la Ayurveda. Entonces, vamos a continuar definiendo un poco mejor qué es un aceite esencial. Eso va a ser un poco general. Sin embargo, si ustedes quieren conocer más a profundidad, visiten también nuestro canal de YouTube. Ahí hay otras charlas, y también estamos constantemente ofreciendo algunas clases, talleres y cursos para profundizar más. Entonces, los aceites esenciales son extractos volátiles de las plantas, es decir, se obtienen a través del proceso de destilación, son líquidos y se evaporan fácilmente, y es la parte o los compuestos que le dan aroma a la planta. Resulta que un aceite esencial es un líquido. Estaba buscando por acá una muestra, pero en el momento no la tengo a mano, pero este viene en pequeñas botellas, y este líquido es muy concentrado en componentes químicos de diferentes tipos, que están todos dentro de la planta, y le producen, o mejor dicho, se producen durante su vida normal en la interacción con el medio ambiente. Posiblemente estas partículas le permiten a la planta comunicarse con otra planta, comunicarse con otros seres como insectos, y también se producen en respuesta a como todos los cambios físicos que hay en su entorno. Entonces, cada aceite esencial tiene toda esa información de la planta, y en una concentración muy fuerte. Así que se usan en muy poca cantidad en gotas, y es complejo. Cada aceite es químicamente complejo, ya que puede tener hasta 200 compuestos orgánicos diferentes. Esto lo hace muy diferente a, por ejemplo, los fármacos. Cuando usamos un fármaco, hablamos de una molécula específica y se estudia cómo interactúa con nuestro cuerpo. En el caso de los aceites esenciales, tenemos una gran cantidad de compuestos químicos interactuando con nuestro cuerpo. Por eso es muy importante también conocer las formas básicas para usarlo, y para evitar también daños o toxicidad que puedan producir, porque aunque sea natural, hay que tener en cuenta que puede producir toxicidad o efectos no deseados. Entonces, los invito también a conocer un poco más para usarlos con más precaución, de una forma más responsable, y tener mucho cuidado con el uso oral o la vía oral, es decir, con tomarlos, porque esa es una forma terapéutica, pero debe hacerse de manos de, pues en compañía o por receta profesional. No nos debemos automedicar con el aceite esencial si no ha sido pues prescrito para uso terapéutico, ¿listo? O sea, para el tratamiento de alguna condición. Entonces, las formas en que yo más lo recomiendo, más seguras, es que lo apliquemos en el difusor, que si ustedes lo conocen, son aparatos que mediante agua y en una vibración permite que el agua se disperse en pequeñas partículas y dispersa el aceite esencial. De esta forma se logra cierta concentración en el ambiente, y podemos percibirlo a través del olfato y la inhalación. Entonces, lo recomiendo de esta forma, o cuando lo inhalamos directamente de un algodoncito, de un pañuelo, o incluso de la misma botella. O también lo podemos usar en diluciones con aceites vegetales que se ponen en la piel y sirven para aplicar en ciertos puntos. Por ejemplo, en el caso de si queremos tener un efecto analgésico para disminuir el dolor, por ejemplo, de un golpe, o también lo podemos aplicar en masajes que también tienen un efecto, por ejemplo, en nuestra parte mental, y puede ser una gran ayuda en el tratamiento de ansiedad, problemas del estado de ánimo, estrés, etcétera. Entonces, son las dos formas en que yo siempre recomiendo profundizar para su uso, a través del olfato y de la piel. Y de hecho, el olfato es una de las formas más efectivas, incluso para síntomas como el dolor. Por ejemplo, el dolor de cabeza puede ayudarnos de forma olfativa a disminuir, es decir, puede tener ese efecto analgésico.
¿ok? De esa forma se hace digamos, una acción rápida sobre el sistema nervioso central sin necesidad de consumirlo, de tomarlo. Sin embargo, aparte de la terapéutica, los aceites esenciales se usan en la industria alimentaria, en productos de cosmética natural, en productos de estética ambiental, por decirlo así, por ejemplo, en velas, se pueden usar también cremas para el cuidado de la piel, etcétera. Champús, perfumes, se usan también en la farmacología, por ejemplo, para mejorar la absorción de ciertos medicamentos y un pequeño porcentaje se usan directamente para la terapeuta, pues para el uso en terapias. Vienen de muchas plantas y diferentes partes de plantas, como flores, brotes como el clavo de olor, tallos como el romero, hojas como el eucalipto, semillas como el cardamomo y el hinojo, maderas como el sándalo y de resinas de maderas como la mirra y el incienso. O también de cortezas como la canela, de rizomas como el jengibre, de cáscaras de frutas como el limón, la bergamota, la mandarina, viene de ramas como las del pino. Entonces tenemos muchos orígenes y dependiendo de la planta va a variar el costo de los aceites esenciales y por supuesto sus propiedades. Entonces, como les mencionaba ahorita, el extracto es digámoslo, exclusivamente de la planta cuando es puro. A veces se adulteran. Por eso, es decir, vienen combinados con otros ingredientes para hacerlos rendir. Y cuando esto no se declara, es una adulteración, es decir, no van a tener las mismas propiedades que el aceite puro. Entonces, dependiendo también de la planta, va a depender el costo, las propiedades, van a depender, bueno, sus cualidades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso siempre es importante conocer el origen del aceite esencial, de qué especie viene, de qué tipo de planta, de qué parte de la planta, etcétera. En el caso de las flores, por ejemplo, de la rosa, el nombre más correcto o el nombre más preciso es absoluto porque se usa un proceso diferente, perdón, al que se usa o con otros aceites. Con otros aceites generalmente se usa destilación o hidrodestilación. Ya les voy a mostrar un pequeño diagrama en el que se ponen plantas, una gran cantidad de plantas, por ejemplo, muchas ramas de romero, y se pasa a vapor de agua caliente en la parte de abajo, ese vapor asciende y arrastra los compuestos aromáticos de los aceites esenciales y luego se condensa nuevamente ese vapor, es decir, por el efecto del frío, ese vaporcito se convierte de nuevo en gotas y van cayendo, se va recolectando ese líquido y va a formarse una capa superficial generalmente, donde allí está ese concentrado, esos líquido aromático que tiene la planta. Se obtiene muy pequeña proporción de pues, de todas esas plantas. Por ejemplo, se pueden necesitar hasta 270 kilos para obtener solamente 1 kilo de aceite. Unas plantas, por supuesto, rinden más que otras. Y el resto del líquido va a ser conocido como hidrosol o hidrolato. Entonces, este capa que queda superficial se recolecta aparte y es lo que conocemos como aceite esencial. En algunos casos, la planta no está metida, digámoslo, seca con el vapor, sino que está mezclada con el agua. Y eso se le llama hidrodestilación. Entonces, las flores muchas veces pasan es por un proceso de extracción con solventes, no con agua y calor, sino con otro tipo de solventes, porque las flores, como la rosa, tienen muy poca cantidad de aceite esencial y por un proceso de destilación se obtiene muy poca proporción de aceite esencial. Bien sea por destilación o por extracción de solventes, los absolutos o extractos aromáticos sacados de flores como la rosa o el jazmín son muy, muy, muy costosos porque se requiere mucho material vegetal para su extracción. Así que duden o cerciórense bien que sí sea de origen del natural. O sea, un aceite de rosa, por ejemplo, si es por destilación, puede valer hasta $400, 1 o 2 mililitros. ¿Ok? O sea, es muy, muy costoso. Entonces, ¿cómo viene el aceite rosa generalmente? Viene diluido
en aceites vegetales. Listo. Los otros aceites, el costo es mucho menor, pero igual, si es un costo muy diferente, o sea, muy menor por el promedio, también nos puede hacer pensar si verdaderamente se trata de un extracto de plantas o por el contrario, sean componentes sintéticos o sean aceites adulterados. Listo. Entonces, esa es una de las indicaciones o una idea de las que nos da si es realmente de una planta, un extracto de planta. Cuando son con fines terapéuticos, puede encontrarse su uso, como les mencionaba, en la industria farmacéutica, en la dermocosmética, la cosmética natural y en la aromaterapia y sus ramas como la aromacología o psicoaromaterapia. Este término de aromaterapia fue popularizado en el siglo pasado en Francia por un químico quien destilaba aceites con otros fines, aceites esenciales, y empezó a investigar sobre sus propiedades terapéuticas. Sin embargo, las plantas aromáticas han sido usadas de muchas formas en muchas medicinas tradicionales desde hace milenios. Así que conocemos el uso de estas plantas de otras formas en baños, también en saumerios, incluso en algunas formas de destilación que se hacen ya desde hace mucho tiempo, pero es hasta el siglo pasado que empezó a, digamos, a investigarse y a popularizarse más este uso terapéutico de esta manera con el aceite esencial. René Gattefossé entonces es considerado el padre de la aromaterapia moderna por haber introducido este término en el siglo pasado. Este es el químico que les mencionaba. Hay registros del uso de la destilación tan antiguos como en el siglo X. Sin embargo, este proceso, pues, por supuesto, se ha ido modernizando y se ha ido cambiando el uso o se ha ido, digámoslo, profundizando en el uso de tanto de los hidrolatos como de los aceites esenciales. En una época incluso era mucho más usado el hidrolato y se tenía más valor que el mismo aceite esencial. Hoy es lo contrario, el aceite esencial tiene más valor, pero es igualmente usado como el hidrolato para fines terapéuticos, o sea, hidrolatos y aceites esenciales, ambos líquidos que surgen de la destilación, tienen propiedades terapéuticas. Entonces, como les mencionaba, el aceite esencial puede ingresar e interactuar con nuestro cuerpo a través del olfato, las vías respiratorias, a través de la piel, la vía digestiva y otras mucosas, como la vagina, la boca, etc. Sin embargo, siempre debemos tener cuidado con esas vías y a no ser que sea una prescripción o dado de una forma médica, lo debemos usar en casa si es, digamos, de una forma autorrecetada, solo a través del olfato y a través de la piel, pero con las indicaciones recomendadas. Bueno, voy a apagar un momento el video porque se ha pausado, pero creo que me siguen escuchando bien. Entonces, como les mencionaba, una de las principales formas es la olfativa. Cuando inhalamos un aceite esencial se estimula nuestro sistema nervioso y el aroma permite un rápido, digámoslo, activación de áreas del cerebro relacionadas al procesamiento de las emociones y los recuerdos. Y otras áreas del cerebro que están cerca de estas áreas de emociones y recuerdos que tienen que ver con la regulación de nuestro sistema nervioso autónomo. De allí las señales que allí se producen o esa actividad que se produce en ese cerebro emocional y en ese sistema nervioso autónomo también tienen un efecto sobre otras partes de nuestro sistema nervioso, como las partes relacionadas a la voluntad, por ejemplo, al pensamiento, al juicio, al movimiento, etcétera. Entonces, lo que perciba nuestro sistema olfativo tiene una gran capacidad de modulación de otras partes de nuestro sistema nervioso. Por ello,
la vía olfativa sigue siendo muy efectiva en muchos casos, como les decía, por ejemplo, incluso de dolor o digámoslo, y otras situaciones que aparentemente están lejos de la cabeza o del cerebro. Por ejemplo, en la regulación de la presión arterial, por ejemplo. Entonces, un aroma junto con un momento, una técnica adecuada de respiración, puede ser también en combinación con un masaje, puede ayudar a regular la presión arterial. De hecho, hay muchos estudios, por ejemplo, con el aceite de lavanda o mezclas de aceites, también el aceite de rosa y por experiencia se conocen muchos otros como el aceite de neroli o de flor de naranjo amargo o el aceite de ylang ylang, que es otra flor. Se le conoce su propiedad sobre la regulación de la presión arterial. Puede ayudar a controlar cifras de tensión arterial altas. Si la persona, por supuesto, sufre ya de la enfermedad, necesita un tratamiento farmacológico, muchas veces esto es en conjunto con el tratamiento médico convencional. Además de eso, pues va a tener un efecto a nivel emocional y puede ayudar a disminuir la ansiedad, el temor, el nerviosismo, incluso cuando son trastornos diagnosticados. Entonces, esta es una de las formas en que entendemos cómo funciona la aromaterapia a través de estimular el sistema nervioso. Otra forma es que cuando inhalamos las partículas aromáticas pueden ingresar a otras partes del cuerpo porque absorbemos en nuestro torrente sanguíneo algunas de esas moléculas que contienen los aceites esenciales, no todas, solo algunas, y nuestro cuerpo pues las debe depurar y en ese proceso de absorber las distribuye, digamos, las lleva a diferentes partes del cuerpo y pueden ser captadas por diferentes células de nuestro sistema. De hecho, muchos de los receptores que son para aromas se encuentran también en otras partes del cuerpo, no solamente en el bulbo olfatorio, que es la parte, digámoslo, aquí del sistema nervioso encargada de percibir el olfato, sino que esos receptores a nivel celular de aromas, de partículas aromáticas, se pueden encontrar, por ejemplo, también en la piel y en el intestino. Entonces, estas moléculas pueden tener allí otros efectos sobre el metabolismo o sobre la función celular diferente pues a la parte olfatoria. Actúan en otras células y en otros órganos del cuerpo una vez entran. Entonces, todas estas moléculas en contacto con nosotros generan diferentes cambios en nuestro sistema, en nuestro organismo, por ejemplo, en nuestro sistema nervioso, como les mencionaba, eh, y también en otros órganos y tejidos. Y cuando entra por ejemplo, a través del torrente sanguíneo, o sea, a través de la sangre, como les mencionaba, pueden entrar algunas moléculas, se puede producir entonces cambios, por ejemplo, en nuestra respuesta hormonal, es decir, en las hormonas que nosotros producimos. Nosotros todo el tiempo se están produciendo diferentes hormonas para llevar a cabo las funciones normal de los diferentes órganos. Entonces, este sistema hormonal es de suma importancia y tiene que ver en muchas enfermedades, incluidas enfermedades mentales, pero también enfermedades del sistema reproductivo, enfermedades metabólicas como la diabetes, etcétera, en la función de la glándula tiroidea. Entonces, al modular la forma en que nuestro cuerpo responde a nuestras hormonas, por ejemplo, podemos regular o ayudar en muchas situaciones en las que eso está causando algún síntoma o alguna enfermedad. Entonces ahí está uno de los grandes potenciales terapéuticos de los aceites y de hecho hoy pues sigue siendo muy investigado. Cómo es que actúan estas moléculas en nuestro cuerpo y se producen diferentes efectos. Y esta gráfica, pues lo otro que podemos concluir es que una vez entran al cuerpo y producen diferentes efectos, se eliminan a través de la vía digestiva, en el caso que ya hemos consumido, o a través de la piel, de los pulmones y de los riñones.
Entonces, las propiedades que podemos encontrar en un aceite esencial las podemos entender por esa química que tiene cada aceite, pero también por la experiencia que se ha tenido a lo largo de décadas de muchos aromaterapeutas profesionales en el área de la salud que lo han usado con esos propósitos. Entonces, todas estas propiedades que están acá son algunas de las que podemos encontrar. Las propiedades dependen de la planta, también dependen de la forma de uso. Entonces, voy a dar solo algunos ejemplos. Por ejemplo, analgésico quiere decir que ayuda a disminuir el dolor. Para esto lo podemos usar de forma tópica o incluso de forma olfativa. Entonces, de forma olfativa, inhalando un aroma directamente, o sea, de la botella o aplicando una gotica en un pañuelo, como les mencionaba, una vaporización, podemos ayudarnos a disminuir, por ejemplo, algunos tipos de dolores de cabeza. Podemos hacer un tratamiento complementario en enfermedades donde hay dolor crónico, por ejemplo, secuela de herpes zóster, fibromialgia u otros síndromes dolorosos crónicos. Entonces, puede ayudarnos de esa forma olfativa o en aplicación tópica. Cuando se aplica tópicamente, se recomienda siempre mezclar el aceite esencial con un aceite vehicular, por ejemplo, aceite de oliva. Voy a encender, disculpen el video nuevamente. Entonces, esa es una de las propiedades analgésicas. Ahí encontramos el aceite de lavanda, que es uno de los más usados, más estudiados y con más propiedades conocidas, pero también tenemos, por ejemplo, el aceite de romero o el aceite de menta, que funciona muy bien en casos de dolores de cabeza, sobre todo cuando sienten que está empezando el dolor, que ustedes ya conocen que se les puede hacer más agudo. Sacar unos minutos, yo recomiendo al menos 5 minutos para percibir el aroma, concentrarse en la respiración, puede ser una gran ayuda para parar un dolor de cabeza y para evitar usar fármacos también. Otros, hay muchos, en verdad, muchos aceites con propiedad analgésica y esto es una de las cualidades que tiene los aceites esenciales, que muchos aceites comparten sus propiedades porque comparten pues las mismas moléculas, si lo queremos entender desde la química, y una planta tiene muchas propiedades. Entonces, cuando nos acercamos a este mundo, nos damos cuenta que podemos usar un aceite esencial en muchas situaciones y que para una misma situación, pues nos puede ayudar muchos aceites esenciales. Y que el efecto del aceite esencial no es siempre exactamente el mismo, porque aquí estamos, digamos, ante una terapéutica que es un poco más compleja, incluso que el uso de ciertos fármacos, porque es dinámica, es cambiante. Entonces, yo siempre hago ese enfoque, no solo digamos de la parte química, sino también desde la herbolaria, al tratar de entender cómo nos puede ayudar una planta o un aceite esencial, entendiéndola en su totalidad y no solamente como la cura para algo específico. ¿Okay? Entonces, tenemos algunas propiedades generales, como les decía, por ejemplo, la menta para el dolor de cabeza, pero esto no son leyes rígidas, sino que cuando nos profundizamos y entendemos un poco más la naturaleza de la planta, podemos entender, por ejemplo, en qué tipos de dolores de cabeza puede ser más efectiva o que otras plantas nos pueden ayudar dependiendo de ese tipo de dolor de cabeza. Sin embargo, cuando estamos empezando, pues muchas veces las entendemos de esa manera. Por ejemplo, otra planta que nos puede ayudar para el dolor de cabeza por su efecto analgésico es la lavanda. Entonces podemos empezar a usarlas o ayudarnos, digámoslo, por esta recomendación, pero a medida que profundizamos nos podemos dar cuenta, en algunos casos, por ejemplo, que hay otra planta que le puede ayudar incluso más que la menta o la lavanda en el caso del dolor de cabeza. Pero bueno, no sé si alguien quiere de pronto compartir algunas de sus inquietudes o comentarios. Otro ejemplo en el que seguramente le puede ayudar a muchas personas es en el dolor con la menstruación. La lavanda también nos puede ayudar. Hay una que he usado que tiene un gran efecto, que es el geranio. Esos casos de menstruaciones dolorosas y abundantes.
Y también está la manzanilla, la mejorana, que pueden ayudar en el dolor con la menstruación. Otro efecto es, por ejemplo, 7 de la noche, 30 minutos, tiempo de revisar los principales indicadores. a ver, descongestionante, el eucalipto, por ejemplo. Y en ese caso también pues lo recomiendo inhalado, pero también se puede usar, por ejemplo, en inhalaciones, en ungüentos, o sea, para agregarlos a un ungüento que hagamos casero y aplicarlo. Pero también pues de la forma más, digamos, una de las más sencillas es con las vaporizaciones. También sirven como repelentes de insectos, por ejemplo el limoncillo, la citronela, pero hay muchos otros, la misma lavanda que ya la mencioné. Y otra propiedad muy usada es, por ejemplo, en carminativos, que es ayuda a eliminar los gases, ayuda a mejorar la digestión. Ahí tenemos la menta, en el caso de los cólicos, cuando hay indigestión, incluso cuando hay síndrome del colon irritable. Disculpe, doctora, una pregunta. En el caso de sales de baño, por ejemplo, también son recomendados, ¿cierto? Ok. Yo creo que, bueno, por acá me estaban escribiendo que se escucha una interferencia, no sé si alguien, Sí, yo los tienen había un silenciado, pero vamos a abierto. ver. La señora Janet tiene el teléfono, el micrófono abierto. Voy a parar el video nuevamente. Formamos a Troll, se pagaba hasta ayer 1.800. Bueno, disculpen y espero que ya me estén escuchando mejor. Listo. Sí. Gracias, Esteban. Bueno. Entonces, digamos que en otra de las propiedades, por ejemplo, en síntomas gastrointestinales y vulnerario, por ejemplo, es otra propiedad que es en el cuidado de la piel. Entonces, en la cicatrización de heridas, sobre todo cuando ya la herida está la piel aserrada. En combinación con aceites vegetales como aceite de almendras, que sea natural, o aceite de oliva. Listo. Entonces, esas son propiedades pues generales para a nivel mental. Tenemos también muchas propiedades que nos pueden ayudar. Hay unos aceites que ayudan a disminuir la ansiedad, como otra vez la lavanda, pero también como los cítricos en general, la naranja, el limón, la bergamota, la mandarina. Y otros son más estimulantes o tónicos para el sistema nervioso, tal vez nos ayuden a sentir un poco más alerta, más atentos y con más vitalidad, sobre todo aquellos que tienen esa acción como descongestionante, que es muy afín a las vías respiratorias, por ejemplo, eucalipto, menta, el romero, el árbol de té. Entonces, estos son algunos ejemplos. Sin embargo, encontramos otros efectos como el afrodisíaco, para mejorar el ánimo o antidepresivos. Y eso, de nuevo, puede depender de la planta, pero también de la situación particular. Cuando hacemos un trabajo personalizado con aromaterapia, o sea, o individual, es muy personalizado. De acuerdo al caso, puede elegirse uno o una mezcla de aceites esenciales. Listo, pero si ustedes tienen en casa uno o quieren empezar a usar y para alguna situación particular, los animo a que usen, si ustedes logran percibir el aroma, usen el que sientan más afinidad, usen el que más les gustan porque ya lo conocen, o usen el que tienen en casa y conozcan bastante sobre las diferentes situaciones en lo cual lo pueden usar. Es un gran regalo, es decir, es un gran instrumento, es una gran ayuda la que tenemos, así sea solo uno de una planta. Ahí van a encontrar un montón de situaciones en las que los puede ayudar y o pues se pueden beneficiar. Y pueden usarlo también en sales de baño, como menciona por acá Angélica en el chat. Entonces, en las sales de baño, para una cucharada puede ser 2 o 3 gotas. Ok, a veces se prepara es una cantidad mayor de sales de baño con algunas gotas para todas las sales, se revuelve, se almacena y se va usando. Entonces, para una cucharada, en verdad puede ser solo suficiente incluso una gota de aceite esencial. A veces depende de el tipo de aceite que tengamos. Pero
siempre es pues muy poca la cantidad que necesitamos para las diferentes formas de aplicación. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista más clínico, se ha investigado en muchas áreas para tratamientos en piel, para el cuidado del adulto mayor. Les voy a dar algunos ejemplos rápidamente. En la dermatología, para disminuir la inflamación cuando hay dermatitis atópica, incluso psoriasis. En el cuidado del adulto mayor, cuando hay problemas en el estado de ánimo, dificultad para dormir. Aquí, por ejemplo, en el ánimo y para dormir, de nuevo está la lavanda, pero también están los cítricos, como les mencionaba, o aromas de extractos de flores, como el ylang-ylang o como la rosa, por ejemplo. En ginecología obstetricia les mencioné algunos como la mejorana, la manzanilla, el geranio, la salvia, el jazmín. Todos ellos pueden ayudar en situaciones relacionadas al ciclo menstrual, en el parto y en el posparto. La lavanda y el vetiver, la manzanilla, son tres de los que se usan mucho con los niños, pero hay muchos otros que se pueden usar, pero si tenemos un aceite y tenemos la duda si lo podemos usar en los niños o no, siempre hay que asesorarnos bien, porque dependiendo del caso o la edad del niño, no siempre se recomienda usar en los niños, ¿listo? Igual que en embarazadas. Siempre si tenemos la duda si se puede usar o no, hay que asesorarse bien, porque no todos se recomiendan en el embarazo. Listo. La gota, cuando es para un problema en la piel, se debe diluir, por ejemplo, en aceite de almendras. O sea, no se debe aplicar directamente. Por ejemplo, si ustedes aplican directamente lavanda o árbol de té, es probable que no tenga un efecto nocivo en la piel, pero hay algunas personas que son muy sensibles, por ejemplo, y puede tener una reacción inflamatoria. Entonces hay que, ojalá, siempre diluirlo en el aceite vegetal o en otro medio. Es decir, a veces se preparan, por ejemplo, lociones, cremas para la piel, aceites para la piel, incluso jabones. Entonces allí se diluye el aceite para que quede una concentración adecuada para la piel. ¿Listo? Entonces para la piel es un tema que es un poco delicado, sobre todo si vamos a tratar una condición, debemos tener una buena asesoría o una pues muy buena indicación para no tener un efecto dañino sobre la piel, porque recordemos que aunque sea natural, puede tener un efecto nocivo, bien sea sobre la piel o sobre el tracto gastrointestinal o sobre otros sistemas si lo consumimos o si lo aplicamos directamente en la piel. Listo. Generalmente, estas concentraciones deben ser muy bajas en la piel, cuando es para el cuidado de la piel, entre el 1 y el 2%. Por eso es muy bueno tener la indicación de cómo lo voy a mezclar para poder poner en la piel. Listo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, si ustedes no tienen el aceite y quieren empezar a, digámoslo, sí, usar sus propiedades, tienen las dudas de cómo hacer la aplicación para la piel, empiecen con la vía olfativa, experimentando, digámoslo, esos efectos a nivel del sistema nervioso, sobre el ánimo, para relajarse, para dormir mejor, etcétera, y de esa forma aprovecharlos. Y si pues ya formarse o buscar una asesoría más especializada, ya si lo quieren usar para algún problema específico en la piel. Ahora, una forma en que a veces se usa también para aromatizar, o sea, para darnos un masaje aromático, por ejemplo, si la piel está sana, ustedes lo pueden usar en diluciones también a baja concentración, entre el 2-3%, o sea, quiere decir que de la cantidad de aceite que ustedes tienen preparado para un masaje, por ejemplo, un aceite de almendras muy natural, incluso un aceite de coco que tengan para un masaje, solo el 2% va a ser el aceite esencial. Para ello, aquí les puse en mi Instagram y también les pongo el de Sattva. Allí pueden encontrar algunas guías, también en nuestros pues, talleres y cursos les damos más explicación al respecto, cómo se puede calcular de una forma aproximada la concentración para usar en un aceite para masajes. Bueno, en gastroenterología
o sea, si hay problemas digestivos, como les decía, ojalá, o sea, la toma del aceite esencial siempre debe ser bajo prescripción. Para un cólico, por ejemplo, nos cayó mal algo, tenemos un cólico porque hemos sufrido de síndrome de colon irritable, por ejemplo, y tenemos menta, que es una de las que puede ayudar en casos de cólicos, la recomiendo de vía tópica en masaje. Masajear el área abdominal, masajes gentiles en círculos de derecha a izquierda, con el aceite de oliva, el aceite de coco y 1 o 2 goticas del aceite de menta o el aceite que tengamos con esa propiedad analgésica y sobre el sistema digestivo. Claro, esta grabación va a quedar disponible a través de un link. Entonces les compartiré el link y la pueden ver online en otro momento. Claro, y les estaré compartiendo con quienes escribieron la presentación. Ok, y me devuelvo acá otra vez porque, bueno, otros casos como en infectología también es un área ya de especialización médica y en neurología hay incluso enfermedades tan serias como la epilepsia en la que puede ser un tratamiento complementario. Otras situaciones más comunes y de pronto menos complejas como los dolores de cabeza o algunos dolores crónicos que también hacen parte del estudio de la neurología, nos puede ayudar la aromaterapia aplicándola de forma tópica o también inhalada. Listo. Por supuesto, la aromaterapia se complementa con muchas otras terapias, incluida la ayurveda, la medicina china, el naturismo y la herbolaria, y se puede aplicar junto con masajes, técnicas de relajación, diferentes otros como herramientas como baños y otras terapias energéticas como el reiki o la acupresión o el masaje. Así que tenemos una herramienta muy versátil. Tenemos también una terapia que es muy completa, muy, digámoslo, profunda, que se puede estudiar mucho desde la química y también desde la herbolaria, y podemos aplicar en muchas áreas. Entonces, los invito a que nos sigan, a que conozcan más. Tenemos algunos cursos donde ustedes pueden aprender sobre los fundamentos de esta terapia o también cómo se aplica en ciertas situaciones específicas. En el momento estamos en uno de estos cursos orientado al bienestar psicoemocional, pero también hay, próximamente tendremos algunas clases orientadas a ciertos temas en particular. No sé si alguien quiere compartir a través del chat, de pronto alguna pregunta adicional antes de finalizar la charla de hoy. Espero que por las redes se estén enterando también de otros eventos, algunos también gratuitos, entonces estarán recibiendo las de pronto invitaciones y también lo estaremos publicando en las redes sociales. Doctora, Listo. buenas noches. ¿Cómo está? Habla Zoraida. Alguien de pronto calmar la ansiedad con demencia senil. La lavanda puede ser una de las formas, también puede ser un aroma que si la persona es capaz todavía de interactuar con el otro, como de responder hasta a ciertas señales, pueden enseñarles un aroma que ustedes crean que les pueda gustar y mirar la reacción. Y si esa persona se muestra placentera, que le gusta, puede ser de cosas, de plantas conocidas, por ejemplo, naranja, o de un aroma de limonaria, un aroma que también es relajante, la naranja también, o el de rosa. Entonces, a veces los puede transportar a momentos de relajación, un momento agradable en sus vidas, y por esta asociación también llevar a mejorar su ánimo y a sentirlos también más calmadas. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, también podríamos orientarnos por plantas que tienen un efecto o que atraen recuerdos de tierra, que son más bien terrosas. Y hay una que es muy especial, se llama vetiver, y es de la raíz de una planta de la familia de la limonaria o limoncillo,
y tiene un aroma como terroso, ¿ok? Lo pueden usar en masajes en los pies, en masajes también en la zona lumbar o en el abdomen, o se puede poner en el difusor. Sin embargo, muchas veces la persona puede instintivamente tener afinidad por ciertos aromas y ese aroma puede ser el que más le sirva. Entonces, esa también es una de las formas en que podemos empezar a practicar la aromaterapia con el aroma de una planta o con una planta en particular que nos llama mucho la atención y usarla por varias semanas en el difusor o para inhalarla directamente, para hacernos pequeños masajes en los pies, en la zona lumbar, y seguramente eso nos va a ir actuando. A veces no sabemos específicamente, digamos, qué es lo que nos está haciendo la planta, pero nos puede ayudar acercándonos a ella de esa forma intuitiva. Si ustedes o alguien que esté viendo esta charla y no conoce, no tiene ningún aceite esencial, pero conoce las plantas aromáticas, pues las puede usar de otras formas, o sea, las puede usar también para las vaporizaciones, para poner agua caliente en casa, hervirla, poner allí la planta y hacer como un vapor que pueda aromatizar el lugar. También se pueden usar en baños, para hacerse baños, para hacerse pediluvios, o sea, sumergir los pies allí un rato en esa agua aromática que hicimos, por ejemplo, de romero, de la misma lavanda, de la manzanilla. O también las podemos usar algunas en aromáticas, que esas sí son más seguras de tomarlas. Sin embargo, pues si hay alguna enfermedad, alguna duda, pues también es mejor preguntar. Una pregunta que aparece por acá en el chat dice, para masaje, sobre velas de masaje. Pues le recomendaría usar las concentraciones recomendadas como para aceite. Listo. Porque en última se va a volver la vela como un aceite, algo aceitoso, y ese porcentaje, aproximadamente el 10% se puede absorber en la piel. Dependiendo de los componentes que tenga el aceite o lo que vamos a poner sobre la piel, va a ser también pues el grado de absorción. Pero entonces recomiendo, digámoslo, tener como esa guía general de concentraciones máximas recomendadas en piel, que generalmente varían entre el 2 y el 5%, sobre todo si son para masajes extensos. Entonces te recomendaría entre eso, el 2 y el 5%, teniendo en cuenta que hay algunos aceites que se pueden recomendar incluso en concentraciones menores porque pueden ser muy irritantes, como la canela. ¿Listo? Entonces también puede depender de la planta. Hay varias especies de lavanda. La lavándula angustifolia es la que generalmente es más relajante. Cuando es de otras variedades puede que sea un poco más estimulante en su aroma. Aquí crece mucho la lavanda dentata, que es una lavanda diferente y es un poco más estimulante. Listo. Entonces, la lavanda las pueden conseguir en un vivero que tengan plantas aromáticas y pueden preguntar qué subtipo o qué especie es específica. Pero cuando es aceite esencial, la lavanda de la que hemos estado hablando se llama lavándula angustifolia, que quiere decir de hojas angostas. Okay. Bueno, espero que sigamos en contacto, que hayan aprendido un poco más sobre los aceites esenciales, que se animen a aprender más y gracias por su participación en el día de hoy. Bueno, que tengan feliz noche, nos vemos luego. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Feliz noche, chao. Gracias, Esteban, también por participar, chao. Chao. Hola, Paola. Que estés. Gracias por participar. Chao. Feliz noche.